La humanidad siempre ha buscado el orden en medio del caos. Anhelamos estructuras que puedan guiar nuestras acciones, resolver disputas e iluminar los misterios del mundo que nos rodea. De estos deseos surgieron las instituciones, tribunales, medios de comunicación, organismos científicos. Estos pilares de la civilización, construidos por manos humanas, están diseñados para defender la justicia, difundir la verdad y avanzar el conocimiento. Sin embargo, incluso las estructuras más meticulosamente elaboradas son susceptibles a fallas. La historia susurra cuentos con moraleja de instituciones que se han desviado de sus caminos previstos. Debemos confrontar una verdad aleccionadora. Si bien están diseñadas para ser faros de orden, las instituciones, al ser productos de la creación humana, son inherentemente susceptibles a las mismas imperfecciones que marcan nuestra propia naturaleza. Las instituciones en las que confiamos no son monolitos estáticos e inmutables. Son entidades vivas, en constante evolución, en respuesta a las presiones e influencias de la época. Reconocer su falibilidad inherente no es motivo de desesperación, sino más bien una invitación a participar en un proceso continuo de escrutinio y mejora. El mismo hecho de que podamos identificar sus deficiencias es un testimonio de nuestra capacidad de autorreflexión y progreso. Nuestro viaje hacia un futuro más justo, informado e iluminado depende de nuestra voluntad de reconocer las imperfecciones de las instituciones que hemos creado. Exige un compromiso con la vigilancia constante, haciendo que estas instituciones rindan cuentas de los ideales que estaban destinadas a encarnar. Los ideales sobre los que se construyen nuestras instituciones, justicia, verdad y conocimiento, son a menudo aspiracionales y representan los objetivos más elevados del esfuerzo humano. Sin embargo, la realidad de la naturaleza humana, con su capacidad inherente para la codicia, la ambición y el engaño, puede filtrarse incluso en los sistemas mejor intencionados. Debemos permanecer atentos al potencial siempre presente de que estos ideales se erosionen. Consideremos el sistema legal, una piedra angular del orden social diseñado para impartir justicia imparcial. ¿Qué sucede cuando este mismo sistema es infiltrado por la corrupción? Cuando los jueces, aquellos a quienes se les confía ser árbitros imparciales de la ley, sucumben al soborno o a la influencia indebida, los cimientos mismos de la justicia se desmoronan. Del mismo modo, los medios de comunicación, a menudo aclamados como los guardianes de la democracia, dependen de la integridad de los periodistas para brindar información precisa e imparcial. Cuando se rompe esta confianza, cuando las noticias se manipulan por agendas políticas o ganancias económicas, se compromete la capacidad del público para formarse opiniones informadas. Incluso la ciencia, un ámbito aparentemente gobernado por la objetividad y la evidencia empírica, no es inmune a la falibilidad humana. La presión para publicar investigaciones innovadoras puede llevar a algunos científicos por una pendiente resbaladiza, tentándolos a manipular datos o exagerar los hallazgos. El principio de justicia se basa en la aplicación imparcial de las leyes y la resolución justa de las disputas. Es la piedra angular de una sociedad estable y próspera. Sin embargo, la búsqueda de la justicia es un esfuerzo humano, plagado del mismo potencial de error y corrupción que afecta a todas las empresas humanas. Los jueces, encargados de defender la ley y garantizar juicios justos, no son seres infalibles. Sus prejuicios personales, inclinaciones políticas e incluso la susceptibilidad a la corrupción pueden filtrarse en sus juicios, inclinando la balanza de la justicia y socavando el mismo sistema que deben defender. Los casos de soborno, donde los juicios se compran y se venden como mercancías, erosionan la confianza pública y proyectan una larga sombra sobre el sistema legal. Las consecuencias de tal corrupción son de gran alcance. Cuando el sistema legal no imparte justicia imparcial, crea un caldo de cultivo para el cinismo y la desconfianza. Los ciudadanos pueden perder la fe en el Estado de Derecho, lo que lleva a un colapso del orden social y un aumento del vigilantismo. La lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial requiere un enfoque múltiple. La transparencia y la rendición de cuentas son primordiales. Los procedimientos judiciales deben estar abiertos al escrutinio público, y los mecanismos para denunciar e investigar las denuncias de mala conducta deben ser sólidos y de fácil acceso. Sección 4.
El lente deformado de la información. En una era inundada de información, el papel de los medios como guardianes de la verdad y proveedores de noticias precisas es más crucial que nunca. Una ciudadanía bien informada es esencial para el buen funcionamiento de una democracia. Sin embargo, el panorama mediático no es inmune a las fuerzas de la manipulación y la distorsión. Los periodistas, encargados de reportar los hechos objetivamente y sin sesgos, pueden caer presa de las mismas presiones que influyen en otras profesiones. La búsqueda de titulares sensacionalistas, el deseo de complacer a intereses poderosos e incluso los sesgos ideológicos pueden distorsionar el lente a través del cual se reportan las noticias. La información puede omitirse selectivamente. Las narrativas pueden manipularse y los hechos pueden alterarse para ajustarse a agendas predeterminadas. El auge de las redes sociales ha complicado aún más el ecosistema de la información. Si bien ofrecen nuevas vías para el periodismo ciudadano y diversas perspectivas, estas plataformas también se han convertido en caldo de cultivo para la rápida propagación de la desinformación y la información errónea. Las historias fabricadas, a menudo diseñadas para sembrar la discordia y manipular la opinión pública, pueden volverse virales en cuestión de minutos, sin pasar por los mecanismos tradicionales de verificación de hechos. Las consecuencias de un público mal informado son nefastas. Cuando a los ciudadanos se les alimenta con una dieta constante de información distorsionada o fabricada, su capacidad para tomar decisiones racionales sobre sus vidas, comunidades y gobiernos se ve gravemente comprometida. Sección 5. El laboratorio contaminado. La ciencia descarrilada. La ciencia, con su énfasis en la evidencia empírica, la metodología rigurosa y la revisión por pares, a menudo se percibe como el árbitro final de la verdad. Es el fundamento sobre el cual se construye nuestra comprensión del mundo natural. Sin embargo, el esfuerzo científico no es inmune a las fragilidades y ambiciones de los humanos que lo impulsan. La presión para publicar investigaciones innovadoras, obtener financiación y lograr reconocimiento dentro de la comunidad científica puede llevar a algunos investigadores por un camino peligroso. Los datos pueden manipularse para que se ajusten a los resultados deseados. Los experimentos pueden diseñarse de manera deficiente y los resultados pueden exagerarse o incluso fabricarse para atraer la atención y avanzar en las carreras. Tales casos de mala conducta científica, aunque relativamente raros, erosionan la confianza pública en el proceso científico. Alimentan el escepticismo y crean un terreno fértil para la propagación de información errónea, particularmente cuando son amplificados por aquellos que buscan desacreditar los hallazgos científicos que desafían sus intereses creados o visiones del mundo. La comunidad científica tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad de sus propias filas. Esto requiere fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, donde se aliente a los investigadores a replicar y escudriñar el trabajo de los demás. Sección 6. Ahogándose en la duda. Los peligros del escepticismo absoluto. La capacidad de cuestionar, dudar y exigir evidencia es la base del pensamiento crítico. Es a través del escepticismo que desafiamos las suposiciones, descubrimos los sesgos y refinamos nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, como cualquier herramienta, el escepticismo puede usarse mal, lo que lleva a una peligrosa parálisis del pensamiento. Cuando la duda se adopta como un fin en sí mismo, en lugar de un medio para llegar a una comprensión más precisa, puede conducir a un cinismo debilitante que rechaza toda forma de autoridad, experiencia y evidencia. Este escepticismo absoluto crea un vacío, un espacio donde el discurso razonado y la toma de decisiones basada en evidencia son reemplazados por la sospecha, la desconfianza y la incapacidad de discernir los hechos de la ficción. En este entorno de duda generalizada, las teorías de la conspiración florecen. Al carecer de la carga de la prueba, estas narrativas intrincadas ofrecen explicaciones simplistas para eventos complejos, a menudo atribuyendo motivos nefastos a individuos o grupos percibidos como poderosos o diferentes. Internet, con su capacidad para conectar a personas con ideas afines y amplificar puntos de vista marginales, se ha convertido en un caldo de cultivo para tales teorías. Los peligros de sucumbir a tal escepticismo absoluto son múltiples. Socava nuestra capacidad para abordar los desafíos sociales apremiantes
ya que cada solución propuesta se encuentra con sospecha y desconfianza. Erosiona las mismas instituciones que sustentan una sociedad funcional a medida que la fe en su legitimidad y eficacia disminuye.